RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Y hoy día tenemos el gusto digo porque siempre es bueno ver caras nuevas, caras nuevas en medio de esta situación que estamos viviendo y en el tema educativo también. Con nosotros está Frank Klecker Torres, porque ya el apellido, ¿no? Bueno, también como en mi caso, que soy ascendiente japonés, tú eres de ascendencia croata. Eso hay que decirlo, Así es. Frank. Bienvenido a Hablemos de Educación. Gracias por el espacio que te estás dando para esta entrevista, este diálogo, para compartir tu experiencia, porque tú has trabajado en el ámbito público, has trabajado en el Congreso, asesor, tienes todos los estudios, o nos comentes un poco de tu vida, pero yo quisiera empezar con algo particular, Fran, si me permites, es que eres padre de familia, felizmente casado, digo felizmente casado, ¿no? Igual en mi caso, 2 hijos tenemos, tú tienes 2 hijos. ¿Cuántos años tienes, Frank? Yo tengo 30 años. 30 años, joven, yo tengo 37 ya, soy un poco más tío, pero bueno, Ujú. estamos en la base de los 30. Fran, bienvenido a Hablemos de Educación, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Y bueno, primero que nos comentes un poquito más sobre ti. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco la invitación. Bueno, respecto a la pandemia, acá estamos en mi hogar, ¿no? Con mi familia, mi esposa, mis hijos. Es una experiencia bonita porque nunca he pasado tanto tiempo junto con ellos. Sin embargo, también hay muchos retos, ¿no? Muchos retos, tener mucha paciencia, tolerancia, ¿no? Enseñar más cosas a tus hijos el día a día. Y en fin, ¿no? Es una experiencia nueva y muy gratificante. Perfecto, qué Y bueno. en esta nueva normalidad, como dicen, todos tenemos que aprender a convivir, ¿no? Con estos cambios que han sucedido. Exactamente, hay que aprender a convivir con los cambios que han sucedido. Yo te quiero preguntar, porque claro, usualmente, ¿no? En el tema educativo y como padre, primero que eres persona y padre de familia, usualmente a los que somos papás nos dicen, bueno, siempre en la figura, ¿no? Que algunos piensan que solamente era la mamá encargada de la educación de los hijos, o el padre, y el padre se iba afuera a trabajar. Esta situación ha cambiado en este momento. Y siempre fue cambiando. O sea, yo creo que los padres siempre han estado vinculados a la formación de los hijos. Hay ciertas ideologías que comienzan a pensar el famoso machismo, ¿no? O el feminismo, por el otro lado, ¿no? Que comienzan a separar la unión familiar. Pero en tu experiencia, tú ahora como lo que has mencionado, estar tiempo con ellos, ¿cuán positivo has visto en medio de esta situación, ¿no? De la pandemia, estar con tu familia de esta forma, ¿no? Bueno, la verdad, me ha gustado mucho para que, a veces, como tú dices, los roles se dividen mucho, ¿no? Uno va a trabajar en la mañana, regresa en la Uh noche -huh, y quedan 1 o 2 horas para compartir con la familia, ¿no? Y uh de -huh, ahí te vas a descansar y otra vez la rutina. uh -huh. Entonces, en esta pandemia que uno ha trabajado desde su hogar, ha permitido interactuar, ¿no? Convivir más con los niños. Y esto te ha permitido también conocerlos más, saber cómo son, sus necesidades, sus logros, sus capacidades, y como que ya te permite ser padre a tiempo completo, ¿no? Y por otro lado, valorar todo el esfuerzo que hace tu esposa al cuidar a tus hijos, y al ver todo lo que hace día a día lo valoras más, ¿no? Porque a veces uno en el trabajo solo ve sus cosas, regresa y no ve lo que hace tu esposa, ¿no? Tu pareja de vida. Pero estando acá todo el día con los chicos, ya uno comprende, wow, todo esto hace, Claro. qué increíble, qué fabuloso, ¿no? Y hay que contribuir y apoyar más en la casa para que el trabajo no sea tan pesado, ¿no? No, totalmente, totalmente interesantísimo lo que estás diciendo, cómo lo estás enfocando, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿no? Porque a veces usualmente cuando uno empieza una entrevista y en temas de educación o en general, que vamos a tocar ahora contigo, porque tienes experiencia y además nos quieres dar una novedad, estás próximamente a postular al Congreso, lo que nos han voceado por ahí también. Entonces, es importante
ver el lado humano, ¿no? Porque muchas personas piensan que, claro, detrás de una figura política o pública, en tu caso vas a pasar a ser una figura pública porque vas a salir en campaña y ya todo el mundo te va a ir reconociendo seguramente, y ya has sido reconocido porque has trabajado en un movimiento en colectivos. Detrás de eso hay un ser humano que tiene una familia, que tiene una historia. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? Yo siempre empiezo las charlas o cuando tenemos contacto con las personas o las entrevistas, siempre viendo ese lado humano, para no olvidarnos que somos seres humanos, ¿no? Porque a veces ya nos quieren robotizar por momentos. Bien, Frank, y después hablando de tu vida personal o vida familiar, la primera pregunta que quisiera preguntarte es, ¿cómo así te animaste a meterte en política ahora? ¿No? O sea, porque ya estabas de alguna forma, entiendo yo, has estado metido en colectivos pro vidas en este caso, pero has decidido dar un paso más, me parece. Comenta tu opinión. Sí, bueno, mis primeras experiencias en política fue cuando era estudiante universitario. Yo estudié en la Universidad Nacional Pedro Reyes Gallo, estudié mi carrera de negocios internacionales y ahí me involucré un poco en la política universitaria y a su vez creé un blog que se llama Catarsis y Harakiri, donde me dedicaba a comentar siempre sobre la coyuntura, sobre política nacional. Por ese blog me hice conocido y resultó que me llamaron al Congreso de la República a trabajar. Inicialmente trabajé en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 2015 al 2016 y posteriormente tuve la oportunidad de ser invitado a trabajar en el despacho del congresista Julio Rosas Guaranga. Y fue una experiencia muy, muy valiosa para comprender más sobre los temas educativos, ¿no? Y los retos y amenazas que afronta este sector. Finalmente este año, en los últimos 5 meses, estuve trabajando en la Comisión de Inteligencia con la doctora Chávez, cargo al que renuncié en septiembre, justamente para asumir un nuevo reto, ¿no? Porque creo que es necesario, es muy necesario involucrarse activamente en la política. Y ya no puede ser de que tú desde un blog, ¿no? O como asesor o en cualquier trabajo te alejes, te tapes los ojos y digas, oye, no me interesa lo que pasa alrededor, yo trabajo, gano mi plata, traigo ingresos a mi hogar, soy feliz y no me interesa el resto, ¿no? Esa es la opinión que tienen muchas personas, ¿no? Y yo digo, no, es insostenible, porque si seguimos creyendo eso, justamente la gente mala e inescrupulosa es la que va a seguir entrando a política, gobernando y manejando tan mal el país como lo vemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha motivado. Y como tú dices, me he afiliado a un partido político, próximamente anunciaré cuál es, y espero competir como precandidato al Congreso por ese partido. Vamos a ver qué resulta. Perfecto, perfecto. O sea, has pasado, es importante que lo que menciones, ¿no? Empezaste con el tema del blog, con opinión, ¿no? Y esto fue creciendo. Conocida la página que tú mencionas, es conocida, de hecho mucha gente lo sigue actualmente, ¿no? Todavía sigues teniendo la página, entiendo yo, y el blog, ¿no? Claro. Activo. De hecho, no sé cuánta cantidad de suscriptores tendrás, es bastante potente, creo yo, lo que has llegado a conseguir. Y bueno, has tenido el gusto de trabajar también como parlamentarias como la señora Chávez, ¿no? Que es una de las, creo que si no me equivoco, la primera diputada, la primera presidenta del Congreso, me parece, ¿no? Mujer. Así es. Así es. Yo tengo también el gusto de haberla conocido. Y es interesante, ¿no? Porque has comenzado después de, como se dice, de acercarte a la política, has decidido ya meterte de lleno, ¿no? Y dar el salto a un trabajo que no es fácil en medio de este contexto. Y este programa, si bien es educación, pero por eso hemos empezado con la parte personal, has decidido postular, yo sé que después nos dirás, ahorita están en proceso todavía de inscripción los candidatos, haciendo sus preselecciones que pasan en las organizaciones políticas a nivel interno, y todavía la fecha, ¿cuándo es prevista que ya se sale la lista definitiva? Ya, mira, las elecciones internas de los partidos son la primera semana de diciembre. Entonces ahí ya los partidos oficialmente dicen quiénes son sus candidatos al Congreso y a la presidencia, vicepresidencia. Claro. Pero después esta lista se inscribe en enero ante el Jurado Nacional de Elecciones, que ya lo formaliza y le da el visto bueno. Claro, y ahí viene el famoso tipo de tachas y todo ello, ¿no?
Ajá, sí. Perfecto, perfecto. Entonces todavía hasta diciembre sabremos qué partido es. Has decidido afiliarte, entiendo yo, o sea, ser parte de un partido político y ahora postular al Congreso. Entonces, lo primero que te motiva, entiendo yo, y esto es parte del, quiero hacer una labor pedagógica para todas las personas que nos escuchan, los padres de familia, los profesores, los niños o adolescentes que nos escuchan, el ciudadano a pie, Frank, que son los que al final van a poder optar si es que votan por ti, también porque es un cargo de elección popular, entiendan la lógica de la actividad parlamentaria, porque muchas veces no lo entienden. A ver si me permites, hacemos un poco de pedagogía en este tema, ¿ok? Porque Claro, claro. algunos piensan, Frank, y te lo digo, o sea, vas a postular el Congreso, por lo tanto, entonces a Frank le voy a pedir que me construya mi pozo de agua, a Frank le voy a pedir que, no sé, que construya la carretera, ¿no? O a Frank le voy a pedir que acabe con la delincuencia. Claro. Cosas de O que estas, me dé ¿no? trabajo, O que ¿no? te den trabajo, ¿no? Claro, Entonces, que sí, te sí. genere empleo, cosa Ujú. que no, me parece que el Parlamento no lo hace. Entonces, quisiera que les expliques brevemente a las personas cuál es la labor de un congresista, ¿no? Porque esto es educación, por favor, para entender por qué estamos eligiendo a las autoridades y vamos a elegir en este rubro también, ¿no? Claro. Bueno, un congresista de la República básicamente cumple tres funciones, ¿no? La primera, que ya es implícita, es representar. Los votantes votan, eligen a este congresista y una vez que llega al Parlamento, él representa a sus votantes. Pero no los representa solo a ellos, porque es congresista de la República. Él representa ya a toda la nación. Entonces, como un ciudadano probablemente no puede hablar directamente con los ministros o con el presidente, es muy difícil, pero un congresista sí puede hacerlo. Entonces, el congresista representa a los ciudadanos ante las autoridades, ante las altas autoridades. Esa es una de sus funciones, representar. Otra función es legislar, y esto se refiere a que los congresistas pueden proponer diversas iniciativas legislativas, las cuales son debatidas por otros congresistas y finalmente a través de la votación pueden aprobar estas iniciativas y se convierten en leyes. Y estas leyes pueden involucrar diversos sectores, educación, salud, seguridad, etc. Y finalmente la última función de un congresista es la fiscalización. ¿A qué se refiere con esto? Que el congresista tiene el poder de hacer una visita inopinada, por ejemplo, a una universidad, a un colegio, a una institución pública, visitarlo, ver la infraestructura, cómo está, ver cómo se está trabajando, conversar directamente con el titular de esta entidad y preguntarle cómo van las cosas y todo, y verificar de que está cumpliendo con su función. Verificar que está ejecutando el presupuesto como debería, ¿no? Verificar que los niños son correctamente atendidos, se les están enseñando, se cumple con todas las condiciones de calidad, etcétera. Entonces, esto es algo que un parlamentario también puede hacer. Básicamente, es de un congresista. Perfecto, Fran. Ha sido muy didáctico, puntual sobre eso. Entonces, hemos hablado, miren, otra vez resumo, ¿no? Tu vida personal, importante, como ser humano tú has decidido dar un paso más, has trabajado como bloguero, si quieres, de un tiempo, y si llamamos un portal que todavía sigue, has decidido postular ahora al Congreso y nos comentas más o menos cuál es la actividad parlamentaria. La pregunta que te tengo es, y que vayas pensando, vamos a ir a una pausa si te pido para en el siguiente bloque estar, es, y como he dicho yo en términos futbolísticos, dejar picando la pelota, es cuáles son aquellas propuestas que quisieras llevar al Congreso, ¿no? Como proyectos de ley, está claro, no vas a llevar a hacer usted un buzón de agua, señores, por favor, escúchenos. Otra vez lo ha dicho, ha sido claro, Frank, ¿cuál es el, te dejo ahí la pregunta, cuáles son los proyectos de ley que te gustaría impulsar, uno o dos, y cuáles son los temas más preocupantes que tú ves en el lado del sector educación, que es el tema que también este programa aborda, que es Hablemos de Educación, ¿sí? Entonces, Frank, te pido por favor, vamos a una pausa y regresamos contigo para responder a estas dos preguntas. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos rápidamente con Frank en Hablemos de Educación.
Perfecto, Gustavo, gracias. Vamos, Pilar, parte 3. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Y la pregunta, Fran, antes de la pausa, te dejé picando la pelota, como te dije, es ¿cuáles son aquellas preocupaciones que tienes en el sector de educación? Porque creo que las hay, yo no las voy a decir, pero las hay. ¿Y cuáles son aquellos proyectos que te gustaría impulsar de ley, en caso tú llegues al Congreso? Mira, Gustavo, algo interesante que nos hemos dado cuenta durante la pandemia es la gran brecha que existe en educación digital, ¿no? En medios digitales. Hay colegios que están muy preparados para situaciones de este tipo, en la cual pueden dar clases virtuales para estudiantes. Y por otro lado, hay colegios muy pobres de zonas rurales, en la cual no hay conectividad y los niños realmente no están recibiendo clases. Actualmente existen millones de estudiantes de colegios públicos que no están recibiendo una buena educación. Les están dando este programa del gobierno, Aprende en Casa, pero ¿qué es? O sea, yo lo he revisado, discúlpame, no soy educador, pero como padre de familia, ¿y qué es este programa? Pues son 40 minutos, 30 minutos, donde una actriz les dice cosas muy, muy generales, y de los 40 minutos, 20 minutos son dibujitos, ¿no? O series, y los otros 20 minutos les dicen cosas, pero no cosas concretas, como matemática, lengua, ciencias, sino cosas muy, muy generales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Como padre, una persona con cierto sentido común, oye, estos programitas, por más bien intencionados que sean, ¿realmente reemplazan una clase de 7, 8 horas con un docente profesional en un aula? Y a mí me parece que no, ¿no? A mí me parece que no. Y lo que yo estoy viendo es que no están siendo formados adecuadamente estos estudiantes, principalmente de colegios públicos, este año. Y yo no sé cómo van a hacer el gobierno para nivelarlos. Hace un mes, creo, un par de meses, el ministro de Educación dijo de que aún estaban evaluando si iban a pasar de año o no. Oye, ya estamos terminando el año y aún no sabes si van a pasar de año o no. Aún no sabes cómo van a evaluarlos o no. Entonces, este es un problema que tarde o temprano va a explotar, y a mí me preocupa que ni el gobierno y muchos especialistas y los medios no lo están tratando, ¿no? Por otro lado, está el problema de la deserción escolar, que es otro gran problema, que he leído en noticias que miles de estudiantes están dejando el colegio. Y finalmente están los estudiantes que sí reciben clases, pero recibir clases frente a una pantalla, estar 4 o 5 horas seguidas también para un adulto es difícil. Yo soy estudiante de doctorado y me es muy difícil estar 4 horas seguidas en una pantalla. Entonces, para un niño que es tan inquieto, es más complicado todavía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un gran problema que no se ha debatido adecuadamente, ¿no? Eso es lo que veo. Perfecto, o sea, son 3 temas de la brecha digital. La brecha digital, te comento, es uno de los grandes problemas del país. No solamente en Perú, en toda América Latina tenemos un gran problema. Acá tenemos, yo he hecho un análisis, a ver qué piensas tú también, y es un poco compartir. Hemos hecho un análisis la vez pasada y decíamos, bueno, la brecha digital en el 2018 aproximadamente, en la gestión de, si no me acuerdo, 17, 18, de la gestión del señor Dessler, que era ministro, hicieron una evaluación de cómo, más que un diagnóstico de en qué estaba en este momento. Y te comento que en toda la ruralidad, solamente los colegios en las zonas rurales tenían el 12.5, si no mal me equivoco, de acceso a Internet. Esto es hace 2 años, ¿eh? O sea, la cosa no es nada. Y rural, y urbano. Sí, claro, es terrible. Y urbano era 26 tanto, no era mucho, que digamos, tampoco la diferencia. Casi 30, perdón. ¿A qué voy con esto? Definitivamente hay un gran problema en la brecha digital. Hoy el Perú va a pasar por la brecha voy a hablar en terminología minero, ¿no? En la brecha aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que la educación, no sé qué piensas tú, no solamente es un tema de aprendizaje. El aprendizaje es importante, pero no podemos hablar que la educación solamente se suscribe a temas de aprendizaje. El aspecto educativo va al aspecto formativo, va más allá que eso, ¿no?
Y pensar una política de solamente aprendizajes viene obviamente todo esto manejado desde el Banco Mundial y los organismos internacionales, que solamente creemos que somos buenos porque tenemos un buen porcentaje en PISA o en la 13 o en este tipo de pruebas que hay, o en la misma ESE en el Perú. Yo creo que el tema digital va a seguir siendo el tema, la brecha va a seguir andando, pero hay un tema que a mí sí me preocupa, y no sé si tú te puedes explayar sobre eso. Eh, Creo que hay un tema ideologizante en el sector de educación, ¿no? La gente dice, no hay ideología, ¿no? Yo no estoy hablando si género, transgénero, lo que quieran, o sea, pero en el trasfondo es una ideología, ¿no? Porque ni siquiera es ciencia, ¿no? Ni siquiera es episteme, yo lo digo en términos filosóficos, pues. O sea, ni siquiera es episteme, es simplemente una ideología, una opinión que se ha vuelto pseudociencia, ¿no? Y comienza y todo este mecanismo que ha trabajado en el Perú. Y de hecho, en los últimos años, con mucho mayor fuerza. En tu caso, Frank, ¿cómo ves este enlace? Porque vemos hasta cierto punto un tufillo de ganas por momentos un tufillo, ¿ah? Y por momentos son unos huracanes de trabajar y meterse a la familia. El sector de educación, en vez de legislar o trabajar o temas educativos per se, cada vez se va vinculando más al tema de las familias y comienzan a tomar decisiones por los padres de familia. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, claro, para comenzar, yo creo que la primera escuela es la familia, ¿no? Ahí se aprenden los valores, ahí el niño va asimilando, aprendiendo los primeros conceptos, las primeras cosas, ¿no? Y en ese sentido, toda política educativa de un Estado debe ser para complementar el esfuerzo que hacen las familias, ¿no? No puede ser para reemplazar a las familias de ninguna manera, ¿no? Y en ese aspecto yo considero que la formación moral y la formación de valores le corresponde a cada familia. Claro, el Estado puede contribuir, puede ayudar, ¿no? A través de sus escuelas, con los profesores, pero inicialmente esto viene en el hogar, ¿no? Como tú dices, es preocupante que haya una corriente globalista, ¿no? Extranjera, que quiere imponer ciertos conceptos en la currícula educativa, ¿no? Específicamente el tema del género. ¿Y cuál es el problema con el género, no? Y yo diría que el problema es que es algo demasiado ambiguo. ¿Por qué simplemente no se habla de igualdad entre hombres y mujeres? Y es algo en lo que estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de estas personas de imponer el término género? Y el problema es que género inicialmente lo pueden reemplazar como un sinónimo de mujer, ¿no? Bueno, género, mujer, bueno, nadie sería problema. Pero en otros países, no muy lejanos, se ve que género ya no significa solo mujer, ¿no? Sino que ya incluyen, por ejemplo, a lesbianas, gays, transexuales y las otras siglas, ¿no? Y la gente dice, no, pero no debe discriminarlos, está bien que les enseñen esto a los niños. Yo creo que basta con que a los niños se les explique claramente, oye, todo ser humano merece respeto, porque todo ser humano tiene dignidad como persona, ¿no? Para los que somos creyentes tienen dignidad por ser hijos de Dios, entonces todos merecen respeto y a todos se les debe tratar de una buena forma, ¿no? Claro. Y para ello no es necesario pues explicarles que en el género existen LGTBIQ, X y Z, ¿no? Y decenas más de estos géneros que se inventan. Esto no es necesario que los niños lo sepan. Ya lo aprenderán después o los padres podrán explicarles, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer punto, ¿no? Y el otro punto que está relacionado es el tema de la educación sexual, ¿no? Claro. Antes se le llamaba educación reproductiva y se enseñaba en biología, ¿no? El tema. Obviamente no es un aspecto solamente biológico, también es necesario que entre alguna faceta psicológica para explicar bien el tema a los niños y que les quede claro, ¿no? Cómo surge el enamoramiento y todo lo que sucede después. Sin embargo, ya hay algunas voces que exigen que a los niños o adolescentes ya se les explique, pues,
una educación sexual, no solo convencional, ¿no? Sino también en otros aspectos como sexo anal, ¿no? Sexo oral y otras cosas más que probablemente nosotros conozcamos, ¿no? Ujú. Porque ellos consideran, no, el niño tiene que saber todo, ¿no? Para que, para que no se confunda y para que respete a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos ese aspecto ya debe quedar en el ámbito familiar, ¿no? Totalmente, totalmente, Fran. Interesante tu postura porque es bueno conocerla sobre estos temas y sobre otros seguramente que tú llevarás. Yo la verdad me parece esta es la primera entrevista que hemos tenido, te lo digo la primera porque nosotros ahora en RCR, bueno, este es el programa de educación, pero los sábados también de 8 a 10 de la mañana hacemos un panel y un análisis y pronto ya los candidatos saldrán y comenzaremos a llamar a candidatos de diferentes regiones para adecuarlo a diversos ejes temáticos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú irás por un eje, a lo mejor alguien de tu partido que has entrado irá por otro eje y llamarlos, ¿no? Llamarlos a darles su opinión, que sepan qué está hablando, que la gente de las regiones también conozcan a los candidatos de Lima, pero también conozcan a los candidatos de sus regiones y que sepan por quién optar el voto. Eso es importante. Nosotros vamos a hacer ese espacio, ya lo hay, así que desde ya te voy invitando en cualquier momento para ese espacio, cuando ya se defina si eres candidato oficial del partido que has entrado, y bueno, Encantado. y a poder seguir en este proceso de debate, de conocer a otras posturas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos la novedad, en esta semana se ha dado la novedad de que el Partido Morado, que es otro partido, y tengo que decirlo, yo sé que no estás en ese partido, pero por respeto todavía al proceso que está llevando no lo decimos, pero el Partido Morado, todo el mundo sabe que la señora Gloria Montenegro, antes ministra de la Mujer y antes vinculante al señor Acuña, a APP, lamentablemente, porque hay gente buena en APP, hay que decirlo, hay gente buena en todos los partidos, creo yo, ahora está con el Partido Morado, ¿no? ¿No? Y la otra señora que ha entrado es la ministra de Educación, la ex ministra Flor Pablo, Mar Pablo, que sí. tiene vinculaciones, que su esposo es con la ONG IDL, y no entro a más detalles, y claramente cuando se cierra el Congreso, la señora es una de las que pateó las puertas, ¿no? Y porque sé que ella es de darnos a tomar, dice. Y yo he tenido gusto de un momento de entrevistarla y conocerla, más que entrevistarla y conocerla, cuando era directora de Educación de Lima Metropolitana. Antes fue directora de Educación Primaria en el Minero, en la época del gobierno de Ollanta Humala, curiosamente siendo la ministra Patricia Salas. Por eso se entiende, quiero decirte como colofón, se entiende que hable peruanos y peruanas, todas y todes y todos, porque obviamente ellos tienen esa agenda y se respeta, es su agenda, es su propuesta, ¿no? Pero hay que entenderlo. Por eso yo siempre, una de las cosas que vas a, Fran, y vas a verlo en el programa de Hablemos de Educación y que me caracteriza es que hagamos como la famosa palabra, ¿no? De Hudball, que en su momento le preguntaba a la señora esta, ¿cómo se llama? Que fue congresista, Marisa Glave. Haz memoria, le decía, ¿no? Entonces, hagamos memoria de dónde vienen estas personas, ¿no? Porque curiosamente por ese lado, Fran, y ahí lo cierro, se van reciclando, ¿ah? Es interesantísimo cómo se reciclan y se van a otros y a otro y comienza todo el barullo y siguen viviendo de nuestros impuestos y de la política, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, la verdad que qué suerte que haya personas nuevas, rostros nuevos, que quieran postular y que quieran decidir avanzar en este proceso. La verdad que te felicito, las puertas de Hablemos de Educación siempre van a estar abiertas. Como te digo, hemos entrevistado de todas líneas, pero todo el mundo que escucha mi programa y en las regiones lo saben la postura que yo tengo particular, pero respeto. Hemos tenido incluso a la gente del colectivo Ni Una Menos en algún momento, les hice 3 preguntas y a la tercera pregunta se pararon del set y se fueron, pero bueno, decisión de ellos. Entonces, pero siempre respetando en realidad la postura. Ellos ya saben cuál es mi postura, Claro. pero ahí está el respeto, ¿no? Porque es ser humano y es persona. Y qué bueno que lo hayas dicho, y la verdad que muchas gracias por este momento que estás con nosotros. Y nada, tus últimas palabras para ya acabar la entrevista y no abusar de tu tiempo. Sí, bueno, primero agradecerte, Gustavo, por la oportunidad de esta entrevista y te felicito, ¿no? Por tu iniciativa de este programa y por tu consecuencia también, ¿no? Porque siempre veo que defiendes tus principios
Y también invitas al resto a que exponga sus posturas, lo cual es muy bueno y contribuye mucho al debate democrático que tanto necesita nuestro país. Gracias. No, muchas gracias a ti y bueno, queridos amigos, ya saben, una persona más, un rostro nuevo más verán en política y lo hemos adelantado aquí en Hablemos de Educación. Como también adelantamos, hace ya 4 semanas, te comento, Frank, tuvimos de participante a Georgina Trías, parlamentaria del grupo Vox en España, cuando hace 4 semanas, Georgina nos dijo, ella es miembro de la Comisión de Educación, que el tema del reinicio de clases no se podía dar en Madrid, en España. Y concretamente en Madrid, la comunidad, pero en todo, porque ahí son temas autónomos. Pero no hicieron el caso del gobierno de Sánchez e Iglesias, y las consecuencias sabemos ahora, después de 4 semanas, que están volviendo a cerrar los colegios. ¿Por qué? Porque esto todo responde a un orden mundial. Cuidado, señores. Entonces, lo adelantamos acá hace 4 semanas y hoy en el Perú ya está en agenda querer abrir para marzo del próximo año. Cuidado que nos relajemos. Diciembre, enero y me temo, Frank, que en febrero. Por ahí no sorprenda un mensaje a decir es mejor por la salud pública y la salud de los peruanos y peruanas que pospongamos las elecciones unos meses más. No nos sorprenda, por si acaso. Ya desde acá queda registrado que probablemente venga eso. Listo, muchas gracias, Frank, y a todos ustedes, amigos. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.